La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez les filles. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, c'est de bon cœur que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Nous vous demandons évidemment d'être indulgents. Le spectacle n'est pas bien rodé, laissez-nous encore quelques années. Il ne pourra que s'améliorer au fil du temps. Ah, na 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 na. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Allez les filles, nom de Dieu. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, C'est de bon cœur que nous partagerons. attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Il se peut que vous soyez choqués de temps en temps. Mais surtout ne vous inquiétez pas, n'allez pas faire des signes de croix. Et rappelez-vous qu'un jour vous avez eu 20 ans. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez les filles. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, C'est de bon cœur que nous partagerons. attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça
Jarro Café a 1000 es presentado por carreterasYalgomas.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Resort Yacht y Golf Club Paraguayo, déjate sorprender. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Muy bien, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café de miércoles, porque hoy es miércoles 22, ya es, ¿verdad? Impresionante, se nos va de las manos, como lágrimas en la lluvia, dirían en la película, ¿cómo se llama? Esta de los replicantes que vienen a la Tierra y son perseguidos por Harrison Ford, Blade Runner. Bueno, hoy empieza de vuelta a rodar la pelota en el fútbol paraguayo. Juegan por la Copa Paraguay Libertad y Olimpia. Así que vamos a tener nuevamente la diversión de la redonda. El Paraguay, de acuerdo con la Organización de Derechos Humanos de la ONU, es el culpable de la muerte de estas dos chicas que fueron criadas y entrenadas en la Argentina y fueron introducidas ilegalmente al Paraguay por sus padres criminales del EPP. Estaban haciendo guardia cuando una incursión de la Fuerza de Seguridad de nuestro país, de la Fuerza de Tarea Conjunta, encontró el campamento. Las chiquilinas dispararon y murieron lamentablemente porque sus padres le pusieron en la línea de fuego. Y ahora el Comité de Derechos del Niño de la ONU dice: el Paraguay es responsable de graves violaciones de los derechos humanos en relación con el asesinato de dos niñas. Impresionante cómo la ONU se convirtió en un instrumento de la extrema izquierda en los últimos años. Impresionante como todo lo que hace de defender a criminales y atacar a quienes se defienden de los criminales. A estas alturas ya hubo una reacción de la Cancillería Nacional, por supuesto, en contra de este disparate, de este nuevo disparate de la ONU, pero yo creo que no es suficiente. Paraguay tendría que renunciar a la ONU. Todos los países serios, todos los países que no son de la extrema izquierda, todos los países que no son comunistas o del socialismo del siglo XXI tendrían que renunciar a la ONU. Se convirtió en un antro de burócratas, hijos de puta, mamadores de la plata que le viene de varios países, y todo está al servicio de los bandidos. A mí me pone muy mal esto de que un organismo supuestamente creado para defender la armonía y la paz en la tierra, lo que hace es exactamente lo contrario. Defiende a grupos violentos, asesinos como el EPP, y ataca a quienes se defienden del EPP. No tiene gollete pertenecer a una organización así. ¿Cuál es la ventaja? Son todas desventajas porque son gente a la que la democracia les molesta. No digo que nosotros seamos una perfecta democracia, pero hay montones de ejemplos en donde esta gente sale en contra de los países que no tienen su ideología y a favor de los grupos paramilitares, marginales, asesinos, secuestradores, como el EPP y otros, a quienes defienden. Habría que hacer un plebiscito, que la gente opine, que la gente vote. ¿Seguimos en la ONU o no seguimos?
Dice acá Rodrigo, buenas tardes Alberto, te puedo hacer una pregunta. ¿Cuál es el mayor centro de verano en Latinoamérica? ¿Río de Janeiro de Brasil o Acapulco de México? Dice Rodrigo. Río de Janeiro es mucho más grande que Acapulco. Yo conozco Acapulco. Es muy linda, es muy diversa, hay un montón de atracciones, hay grandes hoteles. Pero Río es gigantesco. Una cantidad de playas hermosas, llenas de gente, llenas de vida. Probablemente Acapulco tenga aguas más cálidas que Río. Pero la mayoría de la gente no se va a estar en el agua. Están en la playa. Yo, por ejemplo, me voy un rato, me tiro al agua después de haber tomado unos tragos para despejarme y salgo otra vez a tomar otros tragos. Una actividad playera de la Gran 7. Bueno, ayer habíamos continuado con nuestro relato acerca de la Revolución Francesa. Y llegamos a un punto en que se aprueba la primera Constitución francesa. Eso ocurrió el 3 de septiembre de 1791. Y contamos ayer que se aprueba ante la asamblea, se le presenta al rey Luis XVI, quien firma y después da un discurso aplaudido por toda la asamblea. El gobierno, de acuerdo con esa constitución, se constituía como una monarquía constitucional. La soberanía residía en la nación. El rey seguía siendo la máxima autoridad, pero la soberanía pertenecía al pueblo, es lo que decía la Constitución, ¿verdad? Se proclamó la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de pensamiento, la libertad religiosa, y se garantizaba la inviolabilidad de la propiedad privada. Además se creó un servicio público de educación básica libre y gratuita. O sea, sería el germen de lo que ahora son los ministerios de educación. Y también se creó un establecimiento público de beneficencia para niños huérfanos y discapacitados. Se suprimió la nobleza hereditaria. Se suprimieron las órdenes de caballería y las corporaciones. Y también se suprimieron los gremios. Antes los trabajadores estaban agremiados según su especialidad. Se suprimió eso. Esos gremios eran el germen de los sindicatos. Se suprimió eso. Se estableció el libre acceso a todos los oficios. O sea, esta constitución, mirada con los ojos actuales, era una constitución muy de derecha. No era una constitución izquierdista. También se eliminaron todas las barreras comerciales y los aranceles. Se promovió un mercado libre libre que estimulara la competencia. Y se estableció que el Estado iba a intervenir mínimamente en los negocios de los particulares. Eso se hacía, dice la Constitución, para favorecer la expansión económica. En la misma Constitución se estableció algo que rige hasta ahora en las democracias. Se instauró la división de los tres poderes. El ejecutivo, que gobierna con la figura del rey, el legislativo, que hace las leyes, y el judicial, que juzga según esas leyes. Todos los tres poderes, además, con contrapesos para que ninguno tuviera el poder absoluto
y nadie se convirtiera en tirano y dictador. Los que conocen un poco de esta historia saben que eso salió mal, ¿verdad? Aunque muchos en la asamblea querían que el rey mantuviera gran parte de su poder, al final venció la tesis de mantenerle, pero limitando su poder, ¿verdad? Al rey solo le quedó el poder ejecutivo. Antes el rey juzgaba y el rey creaba leyes. Prácticamente el rey era el presidente, como conocemos la presidencia actualmente, ¿verdad? Asimismo, la Asamblea Legislativa serían la Cámara de Diputados y Senadores actual y se establecería un cuerpo de juristas que sería el Poder Judicial actual, ¿verdad? Bueno, también algo que se discutió bastante antes de llegar a la firma fue que el rey tuvo el derecho de veto suspensivo, o sea, podía retrasar la aprobación de leyes, exactamente como ahora el poder de veto del presidente. El legislativo puede aprobar una ley, el presidente puede vetar total o parcialmente la ley. Y también se quedó el rey con el derecho a declarar la guerra y la paz. Exactamente igual ahora, ¿verdad? O sea, esta constitución no estaba mal. Era una constitución, como dije, que respetaba la libertad de expresión, una constitución que declaraba inviolable la propiedad privada, una constitución que declaraba la igualdad y que limitaba muchísimo al Estado, que no tenía la potestad de tener empresas, por ejemplo, como tienen los estados socialistas actualmente. Y también no socialistas, nosotros tenemos empresas, por ejemplo. Está empresas estatales como la ANDE, la Copaco, que pierde plata como loca. Todo eso ya estaba eliminado en esa Constitución de 1791. Y el Poder Judicial, por supuesto, estaba bajo el mando de los jueces, que eran independientes y eran elegidos por el pueblo. Esa parte, por ejemplo, se podría mejorar en nuestros países. Se creó un Tribunal Supremo y el Alto Tribunal para juzgar a los ministros y altos cargos. Y finalmente el Poder Legislativo, como dije, residía en una nueva asamblea o parlamento. Este parlamento, creado por esta Constitución de 1791, era unicameral y también era bianual. O sea, cada año eran electos los miembros del parlamento. Y por supuesto, la misión del parlamento era proponer, debatir y aprobar leyes. Eso sí, así como por voto popular eran elegidos los jueces, los magistrados del Poder Judicial, los diputados tenían que ser electos por sufragio censitario. O sea, que a pesar que se hablaba de igualdad de derechos, en realidad solo podían votar los ciudadanos varones y mayores de edad, y además con una determinada cantidad de dinero. O sea, si vos no tenías una considerable cantidad de bienes, no podías votar. Y eso estaba en esta Constitución, lamentablemente, ¿verdad? Lo cierto es que con la Constitución aprobada, con el discurso del rey, con los aplausos, se quedaba el siguiente paso, que eran las elecciones.
estas elecciones abarcaba a todo el país y era por el sí o por el no, si la gente aprobaba o no la Constitución. Participaron de estas elecciones 4 millones de franceses, quienes votaron y ganó el sí, validaron el cambio de modelo. Bueno, pero a pesar de que hasta ahora el relato parece llevarnos a buen puerto, no se preocupen que se va a armar quilombo. Así que una vez que la gente votó, que aprobó la Constitución, la Asamblea Nacional Constituyente quedó cesante en sus funciones. Eso ocurrió el 30 de septiembre de 1791. Y se constituyó en la primera Asamblea Nacional Legislativa. Así que ya en calidad de Asamblea Nacional Legislativa, este cuerpo se reunió por primera vez el 1 de octubre de 1791 con la misión de legislar, es decir, crear las leyes basadas en los ideales revolucionarios. ¿Y cómo funcionaba esta asamblea? Estaba compuesta por 745 diputados, todos ellos nuevos, porque se prohibió la reelección de miembros de la anterior asamblea. Los que más votos sacaron fueron los diputados llamados diputados de la llanura, o sea, de las planicies francesas, que eran un grupo de personas moderadas que tenían ideas muy dispares de los que tenía un Robespierre, por ejemplo. O sea, el grupo conservador fue el grupo mayoritario y era también el grupo que defendía la monarquía constitucional. Por supuesto que en este grupo pegaba fuerte, pisaba fuerte el Marqués de Lafayette, que para mi gusto, mirando toda la bibliografía que hay de la Revolución Francesa, Lafayette fue el hombre determinante para que esta constitución sea una constitución absolutamente democrática. Pero no nos adelantemos, porque eso en los papeles y en las primeras escaramuzas del nuevo orden sonaba muy bien. Pero ¿qué pasó? También estaban dentro de los 745 diputados, por supuesto, los girondinos, que era una escisión de los jacobinos, la parte más moderada de los jacobinos. Los girondinos estaban liderados por Jean-Pierre Brissot. Eran, vamos a decir, eran una especie de centro izquierda, porque los jacobinos serían la extrema izquierda. Estos girondinos, que le damos arbitrariamente el mote de centro izquierda, representaban a la alta burguesía francesa y a intelectuales influenciados por la Ilustración. Al principio este grupo había sido partidario de una monarquía francesa, pero cuando el rey tuvo su frustrada huida, que les conté ayer, se hicieron partidarios de una república de tipo federal, descentralizada. Bueno, este partido se formó en torno a algunos diputados del departamento de Gironda, por eso se llamaban girondinos, y representaban a la burguesía provincial de los grandes puertos costeros. Y finalmente estaba, por supuesto, la izquierda radical, que no era un solo grupo, estaban los jacobinos, estaban los cordeliers, que dije que eran
los que tomaron un convento para hacer su centro de operaciones, y los Heberti. Los Heberti eran los más exageradamente extremos. Estaban liderados por Jacques René Hebert, y previamente algunos de sus miembros que habían protagonizado masacres en el Vendée, habían asaltado barrios enteros en París, se habían escapado, pero habían vuelto una vez que se firmó la Constitución. Y estos grupos extremos lo que hicieron es seguir azuzando el descontento popular. Lo que pasa es que la situación económica después de tanto quilombo no era la mejor. Y recuerden que había habido un cambio climático por la erupción de un gigantesco volcán en Islandia, lo cual enfrió la faz de la tierra. Algunos dicen que hasta en 3 grados, y se echaron a perder los cultivos. No, era una situación muy buena, pero estos muchachos se dedicaron a decirle a la gente que eso era por culpa del rey y de la nueva constitución. O sea, eran unos agitadores. No cambia nada el mundo también en ese aspecto. Siempre hay agitadores que aprovechan cualquier cosa para armar quilombo. El caso es que en octubre de 1791 los girondinos consiguieron que se le elija a su candidato como nuevo alcalde en París. Y poco después ocurrió lo que se llama la matanza de Glacier, que tuvo lugar en el palacio que el Papa de Roma, o los papas de Roma, los sucesivos papas de Roma, tenían en Aviñón. ¿Por qué ocurrió esta matanza? Porque la mayoría de los habitantes de Aviñón se oponían a que esta región dejara de ser papal. Muchos habitantes de la zona empezaron a protestar, a oponerse, rechazaban ser parte de esta monarquía constitucional si no se respetaba que ese territorio y ese palacio pertenecían al Papa, y a los revolucionarios habían expropiado el palacio. Entonces, el ejército revolucionario encarceló a 60 de los llamados papistas. Previamente habían nombrado un administrador para Aviñón, representante del gobierno constitucional, y el administrador apareció muerto. Muchos dijeron que los propios revolucionarios extremistas venidos de unos extremistas jacobinos venidos de París habían sido los que le mataron al administrador y le culparon a los papistas. Entonces el ejército constituido, las fuerzas legales, digamos, apresaron a 60 de estos papistas y fueron acusados del asesinato del nuevo administrador. ¿Y qué pasó? Fueron llevados a prisión, y dentro de la prisión fueron masacrados y mutilados. Le mataron a los 60. Y eso armó un quilombo, ¿verdad? Lo que pasa es que los líderes de la extrema izquierda habían estado buscando el enfrentamiento bélico con todo aquel que ellos consideren que no era lo suficientemente revolucionario. Ya fueran internos o franceses o fueran de los reinos de toda Europa. Ellos soñaban con expandir la revolución a toda Europa.
soñaban en tomar el poder más allá de las fronteras francesas. Así que cuando empieza la actividad del poder legislativo, lo que hacen estos grupos es tratar de legislar contra los nobles emigrados, contra los curas. Por ejemplo, el 9 de noviembre de 1791, la Asamblea instó a todos los emigrados a volver a Francia antes de que acabara el año, o se les iba a confiscar todos sus bienes. ¿Y qué pasó? A los que volvieron, los capturaron y los decapitaron. Luis XVI obviamente había tratado de vetar estas leyes que le parecían una salvajada, y muchos en la asamblea se enojaron con él, decían que la figura del monarca ya no era necesaria, que solo ponía trabas, que era un traidor, que se estaba mejor sin rey. En resumen, estaban tratando de socavar de vuelta lo que la Constitución establecía, lo que la Constitución aprobada establecía. Entonces el rey cambió de parecer y empezó a aprobar las cosas, porque los girondinos le estaban dando lo que él quería. Oyente, buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo te vas? Bien, ¿Qué hace de este banquito? bien. No olvidé decirte, ayer fue aniversario del 21 de enero de 1793, el día de la ejecución de Luis XVI. Pero estás adelantando, usted ni va mi relato. No, Está vivo todavía el rey ahora, en mi relato. ya sé, pero... Pero no vayas a el spoilearle a la gente. El aniversario... Bueno, de ayer pero fue- sí, pero ya me anticipaste, pues, Esteban. No importa, No, sí importa. Esperando a que llegue ahí y ahí contame. pero vamos a contar. Porque... Listo, gracias. Tranquilo, Chao, Álvaro. tranquilo. Chao, chao, chao. Bueno, ya saben ustedes que le van a matar al rey. Yo estaba haciendo un suspenso. Bueno, sigamos. Está bien, Esteban siempre aporta cosas muy interesantes. Lo que pasa, los revolucionarios no quedaban contentos por más que el rey hiciera concesiones, porque lo que ellos querían era establecer la revolución que ellos consideraban verdadera en Francia y después expandir esa revolución a los otros países. Mientras tanto, los que no estaban en esa tesitura buscaban establecer las fronteras naturales de Francia, y para ellos esa frontera era el límite del río Rin. Eso tampoco le gustaba al rey. El rey quería expandir más su territorio y quería una guerra entonces. Veía que las fuerzas revolucionarias eran un desastre. Y el rey pensaba que si ellos, las fuerzas constituidas legales con Lafayette enfrente, se enfrascaban en una guerra con los revolucionarios, estos no tendrían nada que hacer. Además, contaría en el pensamiento del rey con la ayuda de las tropas imperiales de Leopoldo II, emperador del Sacro Imperio, archiduque de Austria, que era hermano de María Antonieta, o sea, era el cuñado del rey. Y que si ganaba la tropa de este imperio, las tropas de Leopoldo II, se iban a librar de aquellos tarados. Pero eso nunca pasó. Bueno, vamos a hablar ahora de un personaje sanguinario, si los hay. Dentro de la Revolución Francesa se destacó por ser uno de los más sanguinarios. Se llamaba Maximilien Robespierre. Se autobautizó él como
el incorruptible. Y lo que él decía es que su apego principal era la legalidad y los valores en los que creía. Él se oponía a la guerra, no porque fuera pacifista, sino que porque él no veía la guerra como estratégicamente viable. Lo que él decía es, primero lo que tenemos que hacer es asegurar los logros de la revolución y después ir llevando al país hacia una deriva cada vez más radical. Y una vez que se convertía a Francia en un país prácticamente de extrema izquierda, ahí se iba a empezar a exportar esa revolución. Pero decía, todavía no es el momento. Lo mismo pensaban los Cordeliers, liderados en ese momento por Danton y los otros líderes. Por eso, los otros grupos más pequeños, extremistas, se fueron uniendo a los Cordeliers contra los girondinos. Los girondinos, los moderados, apoyados por el rey. En resumen, los girondinos, que habían sido una escisión de los jacobinos, era la decisión más moderada, digamos, de centro-izquierda, se convirtió en la nueva derecha. Y unos tipos mucho más de izquierda pretendían destruir a los girondinos para hacerse con el poder de toda la asamblea, para hacer una asamblea de partido único. Bueno, mientras tanto, el emperador Leopoldo, cuñado de Luis XVI, veía con preocupación todo el tema de la revolución. Sabía que a su hermana María Antonieta le habían arrestado y eso él lo consideraba un insulto. Ahí empezaron entonces conversaciones de las que participaron, aparte de Leopoldo, Federico, Guillermo II de Prusia. Se reunían con los exiliados franceses y acordaron publicar lo que se llamó la Declaración de Pillnitz, que expresaba el interés de las monarquías europeas, la preocupación de estas monarquías europeas por el bienestar de la familia real francesa. En principio, estas potencias manifestaban en la Declaración de Pillnitz que no querían meterse en una guerra con los revolucionarios franceses. Simplemente advertían a estos de que era su obligación tratar bien a la familia real. Pero pasó que el líder de este movimiento, que se preocupaba por Luis XVI y María Antonieta, el cuñado de Luis XVI y hermano de María Antonieta, Leopoldo II, murió en marzo de 1792. Y el nuevo emperador y archiduque de Austria, el que subió en vez de Leopoldo II, fue su hijo Francisco I. Y aprovechando esta coyuntura, el ministro de Exteriores francés, que era girondino, Charles-François Dorier, presentó ante la Asamblea una lista de agravios para justificar una declaración de guerra contra el resto de los países europeos. No se andaban con chiquitas. Le declararon la guerra a toda Europa. La Asamblea, enfervorizada por los extremistas, aprobó la idea de Charles-François Dorier y le declararon la guerra a Austria y a Prusia. Entonces los revolucionarios pusieron también en marcha la invasión de Bélgica, porque Bélgica era parte de Austria en ese momento. Y con este hecho, la invasión de Bélgica,
el 20 de abril de 1792 comenzó lo que se llamó la Guerra de la Primera Coalición. Esta guerra duró 5 años. Vamos a aclarar que en la época revolucionaria y también después en la época napoleónica se sucedieron 7 guerras de coalición. Aunque las 2 primeras también son conocidas como guerras revolucionarias francesas y el resto como guerras napoleónicas. Bueno, está aclarado eso, ¿verdad? No fue una cosa, un remanso de paz todo este tiempo. Se metían en líos a cada rato, declaraban guerra, invadían, un quilombo hacían, ¿verdad? Tanto antes de Napoleón como durante Napoleón, ¿verdad? Bueno, el 28 de abril, recuerden, el 20 de abril comenzó la guerra con la invasión de Bélgica. El 28 de abril, las tropas de Dumour se internaron cada vez más en Bélgica y pensaban que los habitantes le iban a recibir con entusiasmo. Eso también siempre pasa. Me hizo acordar de la toma de la Tablada en Argentina cuando Raúl Alfonsín era el presidente electo democráticamente de Argentina. Un grupo de extrema izquierda, capitaneado por Gorriarán Merlo, llevó a cabo un plan pergeñado por un cura, por un monje, el cura Puig-Jané, y el tipo escribió qué es lo que iba a pasar, ¿verdad? El plan era el siguiente en Argentina: tomar el cuartel de blindados de la Tablada, subirse a los tanques y a los carros de combate e irse de ahí de la Tablada hasta la Casa Rosada. Y en el escrito de Puig-Jané, en su imaginación de tarado, de extremista enfermo, el pueblo de Buenos Aires y de los alrededores del conurbano, al enterarse de la noticia de que un grupo de jóvenes había tomado la Tablada y marchaba con los blindados hacia la Rosada, se iba uniendo a ellos. Y al llegar a la Rosada ya era una marea humana gigantesca exigiendo la renuncia de Alfonsín y la toma de, ¿cómo se llama esto que suelen usar también acá los partidos, estos partidos marginales de extrema izquierda? Una junta patriótica se iba a hacer con el poder. Mirá la taradez, ¿verdad? ¿Qué pasó? Gorriarán Merlo capitaneaba una serie de jóvenes, muchos de ellos jovencitos de 18 y 19 años. Le mataron a unos soldaditos que estaban de guardia, entraron al cuartel y, por supuesto, reaccionó el resto del ejército y le mataron a todos los jovencitos. Murieron también varios militares. Una masacre, un derramamiento de sangre innecesario por la locura de pensar de que la gente les iba a apoyar. ¿Quién carajo les iba a apoyar? ¿Cómo se llega? ¿En qué nube de pedo tenés que vivir para pensar que vos vas a hacer una acción así y la gente va a salir a apoyarte? Un disparate, bueno. Eso pasó también con los revolucionarios que invadieron Bélgica. Pensaban que los habitantes iban a salir a las calles a vitorearle. ¿Qué pasó? Solamente recibieron insultos, abucheos. Y por supuesto, el ejército austriaco vino, les cagó a tiros y claro, las tropas revolucionarias, que eran gente sin experiencia, eran todos sans-culottes, no tenían ningún tipo de entrenamiento o conocimiento primario de la guerra. Muchísimos murieron y el resto se retiró espantado. Incluso hubo deserciones masivas. Y algunos de los jefes de estas tropas fueron asesinados por su propia tropa en la huida, ¿verdad? Bueno.
Lafayette, que sí era un militar, que sí conocía y que sí había visto que esto era un disparate, se enojó mucho con Dumont. Decía Lafayette, ¿a quién se le ocurre comenzar una guerra con un ejército de desarrapados ignorantes de ese arte? Y Lafayette empezó a temer la radicalización de la revolución. Dijo, estos tipos, estos extremistas, estos tarados de la extrema izquierda, van a poner o están poniendo en peligro todo lo que ya hemos logrado. Así que intentó negociar con los austríacos para que haya paz. Pero los austriacos, que hicieron una coalición con Prusia, se vieron en ganadores. Vieron que el ejército francés era realmente un ejército que no servía para nada, un ejército de improvisados. Se vinieron arriba entonces, ¿verdad? Y ordenaron a Carlos Guillermo Fernando, duque de Brunswick, cruzar el río Rin y comenzar a invadir Francia. Dicho y hecho, en agosto de 1792, las tropas imperiales entraron en acción, tomaron rápidamente dos fortalezas, la de Verdun, que también después fue famosa en la Segunda Guerra Mundial, y en la Primera también, y la de Longwy. El plan de este ejército invasor era restaurar a Luis XVI, que estaba al frente del gobierno, pero solo del ejecutivo, y lo que pretendían era devolverle todos sus poderes al rey. Y también hicieron un manifiesto y dijeron, cualquiera que se oponga va a ser condenado a muerte. Esto motivó a la asamblea y también a la gente que estos austríacos y prusianos van a venir a decirnos qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y en los días siguientes, una gran multitud de voluntarios llegó masivamente a París para defender a la asamblea y a la revolución. Ahí que hay algo que se canta hasta ahora, ¿verdad? Uno de estos grupos que vino hasta París para defender a la asamblea y a la revolución era un grupo de Marsella. Y entraron a París cantando una canción de guerra que había compuesto especialmente para la ocasión el oficial Ruth Deslay. Esta canción se popularizó tanto que se convirtió en el himno nacional francés, que ustedes conocen, ¿verdad? Que dice, à los enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. Dice, on marche citoyen, formé vos bataillons, marchó, que semper fils, formé Verociño. O sea, era una canción que le decía a la gente, para los hermanos turistas que no entienden francés, que formen sus batallones ciudadanos y defiendan a la revolución. La Marsellesa es una canción muy linda. Ponen por la Marsellesa. ¿Qué pasa si uno tira mucho yeso al mar, Juanma? ¿Qué pasa si uno tira mucho yeso al mar? La Marsellesa. Bueno, por supuesto que esta aglomeración de gente en París no iba a resultar nada bien. ¿Encontraste la Marsellesa? Sí, hay, Darne. Hola.